Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como tanto me gusta decir, de una Huelva desaparecida físicamente para los que la amamos, la disfrutamos, la paseamos, nos enamoramos y es la curiosidad de los que quieren conocerla. El invitado que traigo esta noche es una cara de Huelva que ha dedicado su vida a la función pública, primero como funcionario y luego ocupando puestos de alta responsabilidad política, pero siempre con el cordón umbilical con Huelva bien atado. Bienvenido, querido Alfonso Garrido Ávila. Muchas gracias, Diego. El cordón umbilical nunca roto, siempre conectado con Huelva. Y has tenido puestos de alta responsabilidad política. Fuiste, en la época de los gobernadores civiles, fuiste gobernador civil en Sevilla, fuiste delegado del gobierno en Andalucía y fuiste jefe de seguridad en la Expo. Me tocó. Con ese momento tan grato del día de la clausura a la noche, que el rey te dijo, qué tranquilo vamos a dormir usted y yo esta noche. Efectivamente, esa frase no se me va a olvidar nunca. El rey Juan Carlos, cuando terminaban los fuegos artificiales del 12 de octubre del 92, allí en la terraza del Pabellón de España, me acuerdo que me hizo así, ven. Esos gestos tan amistosos y tan afectivos que tenía, vamos, que tiene, pero tenía en aquel momento, entonces cuando estaba en ejercicio. Y me acuerdo aquella frase, no se me olvidará. Esta noche usted y yo vamos a dormir mucho más tranquilos. Verdaderamente, señor, fue mi respuesta. Y el cordón umbilical, pues, por una parte es tu hermandad de pasión. Eso no se pierde nunca. De la que has sido hermano mayor. La Semana Santa, de la que has sido pregonero, creo que en el año 79. Exacto. Precisamente este año has vuelto has pregonado al Calvario, sí. O sea que no pierdes el punto de unión. No. Fuiste presidente de la Plaza de Toros y siempre me acuerdo de que yo me enteraba, esto no me lo has dicho tú nunca, que tu abuelo era portero, sí, y te dejaba colarte, y yo pienso luego, ¿qué pensaría su abuelo que estaría en el cielo? ¿Qué pensaría yo dejando colar a mi nieto y ahora mi nieto entra por la puerta grande y es el presidente en la Plaza de Toros? Efectivamente, sí, cosas maravillosamente bonitas. Hombre, son esas cosas que no están escritas en ningún sitio, pero que son esas que te hacen pensar muchas veces en los imponderables de la historia, ¿no? Es decir, yo efectivamente el día que acepté ser presidente de la Plaza de Toros de Huelva, la primera imagen fue la de mi abuelo entrando conmigo y con mi padre, entrando porque él estaba de portero en la Puerta Grande, ¿no? Y entrando por allí para irnos al callejón o al tendido y decir, bueno, esto cierra un círculo, ¿no? Es decir, y me he acordado muchísimas veces de mi abuelo cuando estaba en la presidencia, muchísimas veces. Otra cosa que me impactó mucho, tú ya nos has visitado, que me impactó muchísimo fue las banderas que recogía cuando venían los cadáveres del País Vasco en la época de los años de plomo. Eso es que se me sigue cortando la voz. 33 entierros. 33 banderas de España sobre 33 féretros, policías, guardias civiles sobre todo. También asistí a algunos de funcionarios de prisiones, de Sevilla, o cuando tuvimos un atentado en la prisión de Sevilla, también del Grapo, no solo de ETA, quienes hemos tenido una relación con el terror, con lo que eran aquellos años de plomo en España. Nos cuesta muchas veces un particular esfuerzo, un particular trabajo de ver algunas de las escenografías que ahora se nos alumbran en la vida pública con partidos llamados algunas veces incluso progresistas y democráticos, que se les pone a algunos el nombre, vamos, a Bildu, ¿no?, dicho por un ministro del gobierno, y a algunos pues se nos revuelven las tripas. Yo no lo puedo remediar, es decir, los que hemos vivido esas situaciones, yo lo hablo mucho con Rafael Vera, con Pepe Barrionuevo, con José Luis Corcuera, otros directores generales, algunos ya nos dejaron, como José María Rodríguez Colorado. Hay una especie de relación entre nosotros por lo fuerte que fueron aquellos tiempos, lo durísimos que fueron aquellos tiempos, y sobre todo recordar cada una. Yo tengo las 33 entierros esos que me tocó presidir en nombre del Gobierno de España en distintas provincias andaluzas, los tengo uno a uno aquí. Ninguno he perdido, y sobre todo aquellas caras
de aquellas familias, mujeres, hijos, padres, parientes cercanos, cuando llegaba el avión al aeropuerto, el que fuese de Andalucía, sobre todo Granada, Málaga, Sevilla, eso era una sensación de rotura. Eso es imposible de olvidarse. Tú fíjate si a ti te impresionó, que a mí me impresionó escuchártelo. Y al cabo de 5 o 6 años, que es la primera vez que estuviste aquí, lo he destacado porque si es que te veo impactado. O sea, te veo y te sigo hoy, 5 o 6 años después de que lo contaras aquí, te continúo viendo impactado. Y creo que el día que dejaré de estar impactado por eso será el día que la sin hueso deje de funcionar. Mientras lo tendré aquí en mi retina, en el disco duro este que ahora tenemos todos aquí con los distintos archivos, no lo voy a perder de vista nunca, nunca. Bueno, pues vamos a descargar ese disco duro, vamos a empezar el paseo y mira qué foto más bonita para empezar el paseo. Esta foto me la cede un amigo y en tiempo vecino tuyo que te manda un fuerte abrazo y que se llama Juan Carlos Castro Crespo. Con vecinos de la barriada de José Antonio. Pues hemos estado hace unos días, que tengo una exposición ahora mismo en el Rábida, que se llama Libros Juntos, Esplendor y Muerte. Yo he estado charlando con él, no le he querido preguntar porque vamos el título de la exposición, viendo otra magnífica, maravillosa exposición de Juan Carlos, y le vi esta fotografía. Y digo, pero Juan Carlos, aquí yo sabía que la Plaza de las Monjas había estado cerrada. ¿Eh? Sí. Esta fotografía es de 1920. Y además una foto aérea de esa época. De esa época, efectivamente, porque eso es mérito añadido. Pero claro, bueno, ahí vemos que está la Casa de la Bola, vemos que está la Casa de Cumbreño. Sí, son las dos únicas más reconocibles, ¿no? Sí. De la época, porque luego puede que Sastrería Rodés, que está al lado de... que acaba de cerrar ahora, después de no sé cuántas generaciones... Vamos, puede ser aquella puertecita de allí. Sí, la que está al lado de Cumbreño. Exactamente. Que he traído a Antonio Rodés, lo he traído aquí hace un mes, porque claro, era el comerciante más antiguo que había en Huelva. Mira, no existe el Banco de España, son todas casas... Nada. No. Casas el resto, las únicas identificables son esos tres referencias que tú das, la casa Cumbreño, lógicamente, la Rodés y el hotel. Y lo demás el templete de la música está ahí muy difuso, muy pequeño. Muy difuso, pero vamos, ahí está. Y las palmeras, fíjate qué poca altura tienen todavía. Claro. Las palmeras todavía son jovencitas, ¿no? No hay fuente magna tampoco. No, porque la fuente magna se destruyó en el 59, sí. Luego debieron de hacerla a los 40 y sí. No me acuerdo mismo la fecha, una foto porque además, no duró mucho. Fíjate la esquina, la altura de las casas, uy, qué entrañable foto. Qué entrañable foto. Porque además es Huelva, el corazón de Huelva, claro, o sea, que fuera un barrio, pero es que es el corazón de Huelva. Claro, yo creo que el primer salón de Huelva fue la Plaza de las Monjas, es decir, que evidentemente, quitando también la explanada de la Plaza San Pedro en sus muchas vicisitudes y luego el lateral del Paseo de Santa Fe, pero realmente el primer salón de Huelva pues fue la Plaza de las Monjas, es decir... Había una época que te vas a acordar que estaba ahí Intendencia, sí, al lado de Guillermo Martín, y las muchachas con las batas blancas, con las cofias, paseaban, y los soldados atacaban, la infantería atacaba, pero que era una parte más del... Bueno, son esos tópicos, pero que le llaman... Que no es un tópico, es una realidad. Son realidades. Igual que el concierto que había todos los domingos a las 12 de la mañana. La gente salía de misa, compraba las 1000 hojas en mejor... y se ponía delante en un silencio, yo no sé si eso hoy sería posible, en un silencio tremendo, escuchando los conciertos de la banda. Los conciertos de las bandas que siempre, la banda municipal básicamente, a lo largo de su historia, con brillantes directores de esa banda municipal que hemos tenido, yo creo que tenían antes, ¿qué otro tipo de espectáculos teníamos? Es decir, no había mucho más tipo de espectáculos, es decir, teníamos el Recre cuando aparece, desde la Onuba, los toros y la Plaza de las Monjas con su música, es decir, poco más era los que eran espectáculos posibles, algún evento teatral, y cuando empezó el cine, es decir, yo muchas veces digo que para conocer un poco la historia de las actividades culturales de una ciudad no hay nada como ir a la hemeroteca y buscar la cartelera y ver el tipo de espectáculos a los que podíamos asistir. Si tuviera la cantidad de programas de mano que yo tenía, y en una de las mudanzas que hemos tenido se perdió. Yo los cogía, iba a pedirlo a la taquilla, y tenía una cantidad de programas de mano tremenda.
Tengo la satisfacción, ahora que la directora de Francisco Navarro, que es uno de los últimos directores que ha tenido, que ahora le leo que está dirigiendo conciertos en Viena con un grandísimo éxito. Yo lo he tenido aquí en este programa, he estado aquí porque coincidimos una noche en una exaltación de la saeta con Argentina, que era la que iba. Y le digo, y Luis, el marido que está, me dice, ¿por qué no lleva? Digo, yo encantado, si maestro, si quiere venir. Ah, yo sí, pues encantado. Y aquí lo tuvimos hablando de... Yo recuerdo el día que se reinauguró el Gran Teatro, con la reina Sofía. La reina. Recuerdo que vino ella con su hermana, con la Irene, y cuando íbamos en helicóptero de vuelta a Sevilla, porque ella vino en helicóptero hasta Huelva y luego ya a coger el Mister, bueno, el Falcon 50, en el aeropuerto de Sevilla, yo hice el viaje de vuelta con ella. Yo llegué por tierra a Huelva desde Sevilla y luego ya volví con ella a Sevilla en el helicóptero. Y recuerdo que me dijo una cosa que era la verdad, es decir, volviendo al tema de lo que era la actividad cultural. Y me dijo la reina, dice, ¿quién me iba a decir a mí, con los años que ya llevo en España y con el erial cultural que era España, que hoy iba a estar en Huelva reinaugurando el Gran Teatro, un edificio precioso, perfectamente restaurado. 100 años ha hecho hace... Con Rostropovich, que era una persona para ella particularmente... Pues ya se ha vuelto a arreglar. Eso es. El Gran Teatro. Pero ya eso te da ahora... una idea, para eso te da una idea de decir que cuál era el erial cultural de la España de la dictadura y desde esta época de la que estamos haciendo el análisis, ¿no? Entonces, Rostropovich en Huelva. Entonces, claro, además fue un concierto magnífico, ¿no? Ella además era una seguidora de Rostropovich, sí, increíble. Yo recuerdo otro concierto en la Cueva de Nerja, también patrocinado por ella, con el patronato de la Cueva de Nerja, con Rostropovich también. Otro concierto, solamente eso del incomparable Marco, que es verdad, ¿no?, en estos casos. Bueno, pues vamos a acercarnos ahora hacia donde tú naciste, en la clínica de don Horacio Oliva, en la calle del Puerto. Esto no me lo has dicho tú, que te conste. Tú es que tienes investigadores. Luego pasaste por la Huerta de Mena y luego te viniste a esta zona y viviste no dentro, sino fuera. Fuera me llevé, afortunadamente nunca. Bueno, dentro también entraba, porque bueno, teníamos muchos de los policías. Precisamente ese primer edificio que se ve en el ángulo inferior derecha, ese era el cuerpo de guardia. Sí. Que es el que está más deteriorado ahora mismo, es decir, ese techo que vemos de la teja plana de la cárcel, todo eso está hundido ahora mismo, ¿no? Es una pena. Y yo vivía justo en la otra parte de la tapia, es decir, en la primera calle de la barriada de José Antonio, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas que tenía que hacernos pensar en Huelva, qué hacemos con nuestro patrimonio. A ver, mira, cuando Pilar un sábado resultó elegida como alcaldesa de Huelva, el martes la tuve aquí grabando. Y le disparé, aunque ella me dijo, dispara sin piedad. Sin problema. Y disparé. Y una de las cosas que le puse, aparte del Banco España, de Hacienda, de los fosfollesos, de todo eso, la verdad es que ella se arriesgó en todo. Y quiero traerla dentro de un mes y pico, que hace un año, a ver cómo está todo. Y esto dijo que quería hacer como una especie de para las asociaciones de vecinos. Es que ahí se puede hacer lo que queramos. Lo que quiera. Es decir, ahí hay espacio. Primero habría que ver realmente un plan de usos, porque eso admite uso de dotación no solo de barrios, sino dotación a nivel ciudad. Sí, pero si se refería de las asociaciones de toda la ciudad, es decir, que tuvieran ahí un espacio para actividades culturales. Hay espacio para lo que quiera, ahí se puede hacer un centro cultural, se puede hacer un centro comercial, se puede hacer actividades. Es decir, es tan grande quienes hemos conocido por dentro de visita el edificio. Sabemos de las posibilidades que tiene y estamos en el momento, no sé cómo será el deterioro que debe tener, que debe ser importante, porque ahí... Sí, ha habido ocupas y... No, ahí ha habido de todo, ¿no? Sí, ha habido de todo, es decir, y la zona esa primera que se ve, que esa es la que está más deteriorada, que además está completamente caído los techos. Tengo una anécdota de mi caminar profesional por el mundo de la radio, porque mi primer reportaje, mi primera actividad un día de retransmitir fue la cabalgata de los Reyes Magos. Y con la cabalgata de los Reyes Magos entré dentro de la cárcel, pero que entonces la retransmisión era grabarlo y luego pasarlo. Y luego se pasaba o llamar por teléfono. Pero vamos, para mí, ¿cuál fue pues ese día? Vinimos a la cárcel, vinimos a la residencia sanitaria, fuimos al asilo de ancianos y por la tarde, por la tarde lo habitual del... Yo creo que nuestro fustigarnos con el látigo de echar las culpas muchas veces a los demás, yo creo que debería hacerse un gran pacto de todos,
los que algo pueden aportar en Huelva, por lo poco que nos queda de edificios singulares, ¿no? Es decir, menos mal que se está recuperando el cuartel de la Policía Armada y parque móvil del Paseo de Santa Fe, pero tenemos ahí pendiente de, entre tiras y aflojas, Ferroviario, la estación, el Hacienda, el Banco España. Ferroviario iba a hacer una cooperativa de estas, pero era privado. Y iba a ser ahora, todo. Ahora la Diputación se va a trasladar allí. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo decir que hay los pocos edificios singulares que tenemos en Huelva gozan de una salud precaria. Yo en este programa, están todas las grabaciones en mi canal de YouTube, los 400 y pico de programas, yo no paro de dar leña con temas como los cabezos, las obras. Cuando pido algo, estoy muy orgulloso porque pedí una y mil veces desde aquí la Fuente de las Naciones y ahí está la Fuente de las Naciones. Francis y yo luchamos, Pilar fue la que pagó, naturalmente, pero que luchamos, pedimos, dimos, que sin nuestra lucha la Fuente de las Naciones no estaría donde está. Y como eso, yo aprovecho el programa cada vez que sale algo en el programa de esto, porque nos quedan tan poquitas cosas. Yo cuando tiraron el Palacio de los Garrochos, por si son familia mía, Lopa Garrocho, por si son familia mía, pues fui a verlo tirar. Y esas bolas que derriban los muros como si fueran... ¿Te dolían? Rebotaba, y decían que estaba en ruina aquello. Menos mal que estaba en ruina. Pero en fin. Bueno, pues más adelante de esto, si caminamos un poco, verás cómo te va a sonar esto, el Sanatorio Antituberculoso. El Patronato Nacional Antituberculoso, Hospital Camilo Alonso Vega. Yo recuerdo, la época ya funcionando, había además un vehículo, una ambulancia, bueno, era el vehículo para todo, que era un Citroën en gris, de aquellos que de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fue un despojo que nos cayó aquí de los que vinieron. Y ese edificio, bueno, yo recuerdo en los patios, en las terrazas, los enfermos con las camas al sol. Yo te lo iba a decir ahora. A mí me llamaba la atención cuando se pasaba por la estrechita carretera que unía Huelva con Sevilla y veía a los enfermos en las camas, todo eso lleno de enfermos, tomando el sol, que decían que era muy... Sí, era muy bueno, era lo que había. Tampoco había mucho más, aparte de tener en cuenta que estamos hablando de una época en que empiezan a utilizarse de manera, bueno, no sé si meto la pata o hago una incursión en los temas médicos con atrevimiento, pero los antibióticos estaban empezando a funcionar como en el vademecum de los médicos en el recetario, es decir, que casi todo era todavía medicina casi natural. Entonces el Patronato Nacional Antituberculoso a nivel nacional cubrió un hueco. Primero se crea porque es que había que atender de manera muy específica y casuística la tuberculosis. Hombre, tú recordarás en nuestra época de niños las vacunas antituberculosas, que éramos de los pioneros que empezamos a recibir en los colegios la vacuna de la tuberculosis, la tuberculina. Solo había para tratar la tuberculosis un sanatorio en Aracena. Exacto. En Aracena. Bueno, vamos a cambiar un poco la cosa, un poquillo más alegre. Tú bajabas de tu casa para el ayuntamiento, porque hay que decir que tú como funcionario estuviste en el ayuntamiento. Eso es. Y pasabas por la puerta del Cine Apolo, que frente tenía el Isla Chica y a su lado tenía el Apolo de verano. Primero fue el Apolo de verano. De verano. Y luego ya González Barba, que era la empresa que regentaba el Gran Teatro y el Apolo, pues hicieron el Apolo de invierno, como le llamábamos en el barrio, ¿no? Recuerdo perfectamente esos cipresitos que había en la puerta. Además es un edificio que concita tres grandes nombres de lo que fue la construcción en aquella época en Huelva: José María Fernández Cabeza, José Morales Lupiáñez y Ricardo García Quintero, que fue el constructor. Ricardo García Quintero, algunos, bueno, yo lo recuerdo porque el marido de la hermana mayor de mi padre, mi tío Pepe, mi tía Antonia era la hermana mayor de mi padre, ejerció un poco como de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo murió yo siendo muy pequeño y mi tío ocupó el lugar de mi abuelo, ¿no? Y era vigilante de obras del ayuntamiento. Entonces tenía mucha relación con Ricardo García Quintero, que era el que hacía todas las obras. ¿Ricardo García no tenía la oficina en la calle Ginés Martín? Creo recordar que sí. Al final de la calle Ginés Martín. Tenía un polvero en Viaplana. Sí. Y hacía todas las obras de Huelva. Y esta obra también la hizo Ricardo García. Era como, para los que no sepan lo que era aquello, era como después fue las constructoras modernas de mucho más de los años 60. Entonces, Ricardo García hacía las obras de las calles, los adecuados de las calles. Yo me acuerdo que tenía el almacén allí en la calle Ginés Martín, casi
al Pues final. esos tres nombres se vinculan a eso. Y la verdad es que esa es una época de cine, era mi cine del barrio. Y además veníamos, bueno, y los chavales jóvenes del centro nos pegábamos la caminata porque al hacer el reestreno del Gran Teatro Claro. era más barata. Claro. O sea, la misma película, pero muchísimo más barata. Y nos pegábamos el caminatón, que ahora no es tanto, Pero entonces daba la sensación de que ibas... porque tú llegabas al punto y aquí se acabó lo que se acababa. daba, Luego ya te quedaba el barrio obrero, Barrio bajaba la Obrero, cuesta el estadio, y luego el estadio y tenía... luego ya había plana. Y hasta luego, Lucas. Y hasta luego, Lucas. Y luego ya llegabas aquí, la cárcel y la barriada de San Antonio. Bueno, pues verás, otra cosa que veías en tus bajadas hacia la Casa Grande. Hombre. Y esta foto que hemos puesto aquí otras veces, no esta, hemos puesto fotos de las columnas, pero he encontrado esta foto, es una foto fantástica, porque está la calle Antonio Delgado con sus casas bajas, ahí había una, ¿cómo se llamaba la friduría que había? Bar Escala. Escala, la friduría de Escala. Los mejores pavillos de Huelva. Y frente había un café que cuando esto estaba muy lleno, íbamos al fútbol, tomábamos el café frente a Escala, y Escala era una friduría fantástica. Los pavillos de Escala eran un escándalo, eran Entonces, magníficos. claro, yo tengo muchas fotos de esto, pero rodeadas ya de los edificios altísimos. Además, este es el primer edificio, un poco ya de línea moderna de los 60, que se construyó en la zona. Era un edificio de un poderío de modernidad que tiraba. Luego, además, tenía una parte alta, que es donde pusieron el televisor para ver los partidos a las 7:30 de la tarde los domingos, cuando se retransmitían los partidos de un partido de primera división, ¿no? El domingo que había. El domingo que había. El domingo que había. Yo, la familia Márquez, a ver, sus hermanos Pepe y Maruja, los que los quiero mucho a los dos, Pepe con el Antón, y Maruja está muchos años entrando en su casa, y seguidores del programa, ahora mismo seguro que están viendo el programa, fueron una familia que le pegaron un empujón a la hostelería en Huelva, porque hay que ver lo que supuso esto en la Isla Chica, pero hay que ver lo que supuso Antón en el Punto. Y un poco más arriba, ya más cerca de la Isla Chica, estaba el Bar Gonzalo. Sí, el Bar Gonzalo, que lo restauró Manolo Marín, igual que Eso hizo es. con el de la calle Hernán Cortés, Exacto. y convirtió un bar en algo mesón típico. Distinto. Y lo puso... Bueno, a era reventar. de los pocos sitios que íbamos muchas veces los jóvenes de Huelva a tomarnos la cervecita que podíamos tomarnos. Tú lo has dicho bien. La cervecita La. con la tapita Tú lo has los dicho domingos, bien. ¿no? Yo recuerdo de empezando mi noviazgo de que era el Bar Gonzalo en la calle Hernán Cortés donde recalábamos mucho Estaba domingos por la justo frente a la Casa Socorro, que entonces estaba allí, luego se vino a la calle Perdigón, a mi calle, frente a mi casa, con don Luis Buendía, ese médico icónico en Huelva. Bueno, pues vamos a ver algo que compartimos Hombre, los dos. hombre. El tendido de los sastres. Yo como aficionado y abonado muchos años a la fila 1 de delantera de tendido alto del 6, y tú un poco más a mi izquierda. Eso es, un poquito más para la... A ver cómo andas de memoria. Hace 5 años viniste por aquí Sí. y te conté una anécdota. A ver de si un te toro, acuerdas. de un toro. De los toros, a ver si te acuerdas de la De un anécdota. toro que mató un torerillo de Huelva, ¿no? ¿Te acuerdas? Un toro que tienes tú en tu casa. Bueno, efectivamente. Bueno, tienes la cabeza del toro, ¿no? Efectivamente, es que la anécdota fue muy curiosa porque Sí, me señor. dijiste, mira, Diego, yo la única vez que me dieron 2 broncas descomunales, porque broncas sueltas me han dado muchas, Hombre, me las dieron en el mismo toro. Sí. Uno por no devolverlo y otro por no darle el rabo. Y te dije yo, digo, Alfonso, ¿y te acuerdas cómo se llamaba aquel toro? Sí, Y me dijiste, efectivamente. sí, hombre, para eso estoy yo, para acordarme. Digo, pues, el toro era de los Guateles y se llamaba Tudanco. ¿Y tú por qué sabes eso? Digo, porque está la chimenea de mi casa en la playa. Yo recuerdo que son Me lo de esas regaló- me lo veces que regaló recuerdo Miki. perfectamente cuando sale el toro, blandeaban. Claro, yo fui de los primeros presidentes, que además me dijeron de todo, porque parecía que como si estuviera uno un poco vendido, ¿no? Que empezó a ir a ver las corridas al campo. No para probar la corrida allí, pues claro, Sí, pero para ver, evidentemente- para eso están los veedores, para verlo. Claro, pero yo iba a ver las corridas y ya al ganadero y al propio empresario le venía muy bien saber que esto está para ser aprobado en condiciones normales o no aprobado. ¿Va a pasar o no va a pasar el reconocimiento? Yo recuerdo que cuando estuve viendo la corrida en el campo, pues la corrida de esas corridas que te entraban por los ojos, ¿no? Y el toro este era un toro de esos que tú dices, lo veía en el cerrado y llamaba la atención a aquel toro. Bueno, los Guateles tenían una estampa muy bonita, ¿eh? Muy bien hecho. Muy bien hecho. Además, los Toro Guateles bien en esa época era de la Casa Litri. Toros rematados, todo muy bien hecho. Y yo recuerdo que cuando sale aquel toro, en el que todos teníamos mucha confianza, y me acuerdo que en el sorteo, a ver si le toca a Miki, a ver si le toca a Miki, a ver si le toca a Miki, a ver si le toca... Total, le tocó a Miki. Cuando sale el toro sale. Y al llegar a rematar al burladero, dobla la mano y empieza a blandear. La madre que nos parió a todos. ¡Qué preocupación! La madre que traba el toro.
el toro que había, todos los toreros empezaron a ir al toro, levantar capote para arriba, que no se nos caiga. Claro, el público que quería el triunfo de Miki, pues decía, este toro no va a servir. La bronca fue descomunal. Nosotros sabíamos que el toro servía, veterinario, Pirfo padre todavía, que todavía estaba Pirfo padre de asesor conmigo. Un inciso, porque hace un par de días me he cruzado con Pirfo hijo, le dije que venía y me ha dicho que te dé un abrazo. Hombre, es que yo he tenido la suerte de tener, creo, es el único presidente que ha tenido esa suerte, de tener de asesores taurinos a padre e hijo. Ahora hablamos del padre. Entonces, yo recuerdo que hay que aguantar el toro, hay que aguantar el toro, hay que aguantar el toro. Y aguantamos el toro, en medio de un chaparrón. Sí, sí. Bonito no recuerdo yo que nadie nos dijera en el palco, ¿no? No. No recuerdo la palabra bonito, no la oí yo aquella tarde tampoco, aquella tarde tampoco. Lo dudo. Bueno, pues ahí fue a más. Fue a más. Porque claro, el toro tenía casta, el toro tenía raza, el toro era bravo, no se rajó a pesar de que estaba blandeando. Y siguió blandeando durante la muleta incluso. Yo recuerdo que una de las veces que Miki bajó un poquito más la mano, casi se cae, pero levantó inmediatamente la muleta y se vino arriba. Bueno, fue un toro cumbre, un toro cumbre. Menos mal que sirvió, porque si no hubiéramos ido, nos vamos, dejamos esto y nos vamos ya. Y además lo mató de un estocorazo impresionante. De la faena, a mí me lo ha recordado muchas veces mi querida. Menos mal que no echaste el toro para atrás. Porque él mismo también decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo no hacemos? Con una particularidad, que la bronca que te dieron por no darle el rabo fue más grande que la que dieron por no devolver toro. Bueno, es que yo recuerdo la época del palco de la Merced. Son de esas cosas en las que uno tiene que, pero no puede tampoco abstraerse de lo que está diciendo el público, ¿no? El respetable, el que se retrata en taquilla, como yo siempre decía. Pero claro, tú tienes que estar buscando, tú sabes, tú tienes unos datos que no tiene el público, como era este caso. Y además nosotros lo alimentábamos de la costumbre que empezamos a instaurar, que luego se ha convertido en recomendación por parte de la autoridad gubernativa de ir a ver los toros al campo. A mí me servía mucho ir a los toros al campo y le servía al ganadero y al empresario, porque yo decía, ese toro no va a pasar. Y me acuerdo que me decía muchas veces un ganadero, va a poner peso. Digo, mira, lo va a poner zambombo, con lo cual el toro se va a asfixiar. Y además el toro es un culo pollo, que es un argot, en el argot es un toro que no está bien rematado, ¿no? Entonces, yo he visto muchos toros allí. La Casa Litri ha estado muy vinculada con el Banco Santander, Gumersindo, que era apoderado nuestro, y era la mano derecha de la casa. Entonces hemos ido infinidad de veces a la casa de los Litri, y hasta yo, mi amigo Pedro Delgado, el fotógrafo, no sé si te acuerdas de él, magnífico, que en paz descanse, qué mérito tiene para alguna de las fotos que me tiene sacada pegando muletazos, qué mérito tiene que tener. Esa plasticidad, desde luego, y luego el toro en el campo, es que es otra cosa distinta, es decir, la plasticidad del toro en el campo. Yo recuerdo con José Luis Pérez, que en paz descanse también, viendo algunas corridas, porque José Luis era, bueno, como era, los que lo conocimos sabemos cómo era, es muy difícil calificarlo, ¿no? Era un pedazo de ser humano. Y yo recuerdo un día, porque además él se ponía a enseñar a los toros, él tenía un Mercedes viejo y se iba con el Mercedes por el campo dando botes. Y me acuerdo una vez un toro que le pegó una patada a un faro del Mercedes y lo escalonó por completo. Pero José Luis disfrutaba en el campo con sus toros. ¿De qué manera? Y el día que yo he visto más triste a José Luis fue un día de una corrida suya que estaba enamorado de aquella corrida. Es más, me acuerdo que cuando se separó aquella corrida, Paco Lombina decía, me da pena que estos toros vayan a morir, por lo que querían aquellos toros, ¿no? Y salió una corrida de desastre. Lloraba en su despacho, después de arrastrarse el último toro, lloraba en su despacho. El toro es impredecible. Bueno, si no tendría grandeza la fiesta. Y mira esta foto que vamos a ver ahora, que ya que me has dicho que ahí tiene. ¡Hombre! Fíjate que dos figuras tiene ahí. Ahí está. Tiene a la izquierda el señor Antonio, Pirfo y don Antonio Borrero. Chamaco, y el Pirfo. Tengo la suerte de que su hijo Mario, que no lo conozco personalmente, ha escrito 2 libros sobre el padre y me los ha mandado a mi casa. Ha tenido el detalle, no sé si a través del hermano o a través mía, a través de las redes sociales, me pidió mi domicilio y me mandó dedicados los 2 libros que él ha escrito dedicados a su padre. Y le leo cosas. ¿Tú sabes los paseillos que hizo el padre en Barcelona? En Barcelona solo. 267 paseillos. Es que Chamaco era un torero de Barcelona. Era torero de Barcelona. Era torero de Barcelona, es decir, en la Monumental de Barcelona, bueno, era su casa. Era su casa. Yo, ahora hablando de eso y hablando también del tema de toros, tú sabes que cuando Antonio empezó a invertir dinero en otros menesteres, cuando compró
se metió a armador de buques de pesca. Los notos. Eso es. ¿Sabes por qué es notos? No, sé que se llamaban los notos porque todo lo trabaja. El toro de su alternativa se llamaba notos. Yo, en cambio, tengo notos primero, notos segundo, otro recuerdo imborrable, porque mi padre a todas las novedades de noveles, a los desencajonamientos, a los manifiestos, me llevaba. Y la primera vez que chamaco toreó un becerro o lo que fuera en Huelva, yo estaba allí con mi padre. ¿Y por qué te acuerdas, chamaco? Pues porque me acuerdo, porque el maestro Venancio era un hombre que tendía muchísimo de toros, el que tenía allí en la taberna de mi padre, las cabezas de toro, los carteles, y toreaba a su hijo, que luego otro hijo le decían el Pasmo de la Merced, se llamaba Venancio, sí, me suena. Algo así. Bueno, pues fue novillero. Sí, fue novillero, pero el hijo, el primer día que toreó, que cortó 2 orejas y rabo, toreó también chamaco ese día, que sería la primera vez que toreó en su fue vida. novillero antes que Pablo Gómez Terrón y mi pariente, y en la época de Susoni o por ahí puede ser. Sí, antes de mi pariente Jesús Abril. Sí, yo creo que fue una generación anterior de toreros. Sí. Anterior casi a chamaco, igual que chamaco, más o menos, ¿no? Pudo ser. Yo ya te digo que se respiraba ambiente taurino allí en mi casa, en lo que luego se convirtió en el casino militar, porque luego la tomaron los poetas, Diego Figueroa, el otro, y sustituyeron los toros por la poesía, por los versos. Bueno, vamos a ver otra fotografía, dejamos el mundo del toro y vamos a otro mundo que es tuyo. Esto es único, ¿sí? Esto es concita muchas cosas de la Huelva de la que nos referimos, es decir, es el barrio alto, es el barrio de San Sebastián, el Altillo, además está la doble parte, un poquito más adelante estaba ya la Plaza de la Soledad y la consulta de Méndez Camacho. Sí, señor. Mi padre de mis compañeros José María Méndez Martínez, compañero de los maristas, ¿no? Y bueno, esto es pasión, esto es saeta. Los hermanos Méndez Camacho eran dos. Uno casado con Isabel Naylor, a la que tantísimo he tratado yo para mi libro sobre William Martin, y el otro que es el que vivía aquí. Pero el marido de Isabel, uno era analista, no, uno era de radiólogo. Y el otro yo creo que era analista. Sí. Pues era otra de las consultas de referencia de Huelva, ¿no? Yo, para mí, esto es mi infancia, juventud y mi túnica, mi sagrado hábito nazareno morado del Martes Santo, ¿no? Esas saetas ahí, bueno, eso no tiene... Eso es otra Huelva, es decir, eso era vibrar, eso era sentir, cuando todavía la recogida de pasión era por aquí, no a la salida, que hubo que cambiarla, en contra estuvimos mucho, pero bueno, hubo que cambiarla por unos incidentes que tuvimos un año en la recogida, con algún exceso de alcohol incontrolado, y tuvimos algún problema. Yo fui hermano de pasión desde los 10 años, hasta que me fui al servicio militar, porque ya luego vino la oración en el huerto, yo estaba en el Veracruz, pero tuve 11, 12 años, y además hay una cosa que tampoco me la has dicho tú. Tú fuiste capataz de tu Virgen del Refugio. La primera cuadrilla y la persona que me llevó a la calle General Moscardó a recoger mi túnica era un amigo tuyo, Rafael Clares. Hombre. Que era amigo de mi padre y que además creo, no sé si es verdad, que encima cuando tú ibas a ser capataz te dijo: ahí lo tienes, tuya es. Efectivamente, eso para mí fue... Yo he mirado por ahí, digo yo, ¿qué le digo yo a este hombre que no lo haya dicho antes? Esa fue mi alternativa de capataz, todavía vestido de nazareno. Fue justo el año que yo creí por primera vez que no me iba a vestir, porque estaba haciendo el servicio militar. Y a última hora vine, mi madre de todas formas había planchado mi túnica, claro, entonces no había móviles para avisar que voy para allá, ¿no? Sí. Yo estaba en San Fernando y no tenía permiso. Y a las 12:30 de la mañana el teniente coronel juez instructor que yo tenía en el juzgado del tercio sur de infantería me dice: venga, vete ya que no hay quien te aguante, toma el papel verde y vete ya de permiso hasta el domingo de resurrección. Total, me vine como pude, no encontraba cómo venir, pero yo aparecía en Huelva y mi madre, pobrecita mía, aun sabiendo que yo no venía, había planchado mi túnica. Claro, yo no tenía el protocolo de la hermandad, pues claro, tenía la papeleta de sitio sacada porque eso se sacaba, ¿no? Y cuando aparecí en San Pedro, claro, Alfonso, yo no tenía sitio en el protocolo aquel año. Y me dice Rafael, dice: tú vente conmigo. Yo más contento que unos castañuelos. Y al salir de Madre Ana, porque ya hacíamos el recorrido al revés, al salir de Madre Ana, para ya bajar por la calle, para buscar la calle Palo, cuando salimos de Madre Ana me dice: ahí lo tienes, es tuyo.
y él no volvió a darle una chicotada al paso del refugio. Y ahí quedé completamente recibida la alternativa, ni más ni menos que de Rafael Claret. Rafael para mí era mi otro padre en Semana Santa. Pues Rafael, creo que trabajaba en el INP, ¿no? Sí. Y entonces él, a mediodía, le cogería de camino y se tomaba la copita allí en la taberna de mi padre. Y entonces que yo quería la pasión, que yo quería salir, los chiquillos del barrio y tal, y habló con él y dice, bueno, venga, vente conmigo. Y me llevó él, porque entonces las túnicas estaban en cajas de zapatos. Eso es. Tú terminabas y la liabas, le ponía tu nombre y la dabas, y al año siguiente, si había suerte, había otra te mayor, quedaba bien o no te quedaba bien, y si no chica. se iban cambiando. Rafael para mí fue o sea, yo tuve mi padre biológico, también fue padre en Semana Santa, pero en Semana Santa mi padre de verdad fue Rafael Claret. Bueno, pues vamos a ver otro rincón de Huelva hermosísimo y para mí muy afectivo, la Plaza Niña. Pero mira qué foto más original. ¿Sí? Ya no está el Brasil chico, pero sí está el mamotreco de los pisos de la Renfe. Exacto. Todavía no está la locomotora puesta, ¿no? No, todavía no, porque están construyendo. Yo nunca pude entender, claro, era otro concepto. ¿Quién le quita al donde estaba el Parque América, quién le dice que allí en vez de aquello hubieran hecho para artesanos, para la Biblia? Imagínate, el concepto, o sea, ese sentido de la conservación. Y aquí era más fácil haber hecho porque no había el espacio que había allí donde estaba el Parque América. Además era muy propicio para que se hubiera hecho algo para artesanos, talleres y tal. Bueno, pues nada, se hizo este mamotreco. Yo afortunadamente tengo fotos hasta de la fachada que daba a la Avenida de Italia. Yo, un primo hermano mío que se había criado conmigo en mi casa, pues vivía aquí. Cuando se casó vivía aquí y yo iba bastantes veces a verlo. Se llama Diego igual que yo, Fonseca de apellido y Lopa de segundo. Ahí también se puede hacer un análisis de cuál era el parque móvil de la época, ¿no? Y tienes un 1500 Bifaro, mal aparcado como debe ser. Todavía hay Renault 4 furgonetas de los de Capitoné. Es decir, la verdad es que cuando coges cualquiera de estas fotos puedes hacer una cantidad de análisis de lo que es, más allá de la foto, el entorno de la foto. Es decir, una foto que estamos viendo, el adefesio, porque para mí es un adefesio. Puede, ¿no? Sí, puede. Yo tengo más de 30.000 fotos. Además un edificio feo, que a mí no me gusta y veo, ese edificio. Pero ahora vas a ver otro edificio. Verá, vamos a cambiar de imagen. Hombre. Esta foto estamos cansados de verla, si quieres, pero esta no. Esta no están ni las espadañas. No. Las palmeras no tienen todavía la inmensa altura que alcanzaron. No. El los hospital, bancos son los opuestos. Eso es, los Morris son opuestos. Y el hospital tiene bajo y primera planta. Sí, y además fíjate, la escalerita del templete, es la antigua, sí, que no es la última que hubo, que era de escalón. Esos son escalones más bajos y más altos, y luego la última eran unos escalones, más escalones y más altos cada uno de ellos, ¿no? Yo a mí esta foto me ha parecido bellísima. Yo cuando empiezo a escarbar, y ahora como ando trasiego menos con las... Sí, pero fíjate, lo curioso está empieza a ver fotos y que digo, no hay espadaña. No, todavía no están las espadañas. Las espadañas se datan de 1915. Luego esta foto es anterior a 1915. La foto de la espadaña de nefasto recuerdo del año 81. Y el detalle que vas a ver ahí. Mira en el primer banco quién está sentado. Un soldado. Sí. ¿Y qué gorro tiene? Tiene un kepis, ¿no? No, tiene la borla. Ah, sí, es verdad. El gorro cuartelero con borla. La borla roja. La borla se quitó en el año 65 cuando yo estaba haciendo el periodo de instrucción. Teníamos la borla. Y después de jurar bandera cambiaron la uniformidad y pasamos de las borlas a las gorras. Sí, a la gorra. Después ya se puso de moda la boina. Sí, bueno, me parecía más guerrillero, ¿no? Era gorra y además que nos quitaron aquel traje gordísimo de lana por el verde oliva que era más delgadito, cambiaron aquellas botas de tachuela por las botas ya con un poco de... Pero a mí es que esta foto me ha parecido un sobre sitio... todo además lo curioso es ver la catedral sin espadaña. Yo decía lo del año 81 porque desde mi casa última que tuve en Huelva, que era la esquina de Vázquez Limón, desde ahí vimos nosotros, mi mujer y yo, que estaba esperando el nacimiento de mi tercer hijo. Mi hijo nació el 10 de septiembre y el 8 de septiembre del 81 fue cuando se cayó la peineta de la campana de trágicos resultados, y lo vimos desde la terraza de mi mujer, que vivía en el ático, de la patrona, que fue el último edificio que hizo Jaime Montaner y José Ramón Moreno
como arquitectos antes de irse Jaime al ejercicio político cuando se fue a la consejería y yo entonces yo ya entonces era viceconsejero con Jaime en aquel momento. Y tirar de ti. Qué largo recorrido. Siempre me vas a perdonar que diga esto, pero resisto. Con políticos como tú daría gusto. Y todo el que te conoce sabe que estoy diciendo. Todo el que te conoce sabe que estoy diciendo. Usted es mi amigo. ¿Qué va a decir usted? Soy amigo tuyo, pero soy realista. Y eres un político de los que hoy ya no existen. Bueno, la generación nuestra, los que hicimos la transición en política, fuimos a la política de manera muy distinta, ¿no? Es decir, y con tu carrera hecha. No quiero decir mejor. No, pero tenías tu porvenir, tu carrera. Fuimos a la política por convicciones y de alguna forma por obligación moral, ¿no? Es decir, pasábamos por allí y se nos vino encima una situación y podíamos no haber estado o estar. Y fuimos muchos los que decidimos pues estar. Yo de noche me dedico a ver cine español y anoche estuve viendo Asignatura Pendiente. Y la conversación final, que yo no la recordaba ya, de José Sacristán, diciendo a la Fiorella Fartollano al final, dice, es que yo he luchado para un mundo que es donde estoy ahora y que en teoría no tenía que ser esto. No teníamos esto, no teníamos lo otro, no teníamos, y ahora lo tenemos todo. Estamos empezando a vislumbrar la libertad. ¿Y por qué hay este mare magnum? ¿Y por qué no es por lo que tanto hemos luchado? Este era abogado laboralista, iba en la película, y ya digo que la vi, anoche la vi. Nos tocó aquella generación, bueno, pues, yo me acuerdo de una entrevista de esas que tú dices, pues mira, me ha quedado de esas frases que dices sin pensarlo, pero que después dices, oye, pues no me quedó mal la frase. Yo me acuerdo que me preguntó Eduardo Bonachera Pombo, me preguntó, cuando yo tomé posesión del Gobierno Civil de Sevilla, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este, no? Y yo recordaba mucho que le dije, mira, es que nos ha tocado inventarnos un país y vamos a ver cómo nos sale. Y mira, no nos salió mal, pero tuvimos que inventarnos un país. Bueno, qué pena que se hayan dedicado a destruir aquel invento. No pretendo decir que aquella generación fuimos mejores, ni más altos, ni más guapos, ni más... No, fuimos una generación a la que nos tocó un compromiso, lo asumimos y bueno, luchamos con nuestros talentos para procurar que las cosas fueran a mejor. Creo que fueron a mejor, honestamente. Y uno muchas veces echa la vista atrás y dice... Nos equivocamos en muchas cosas, obviamente, pero creo que el saldo no salió tan mal. Creo que nos salió un país del que todos estábamos orgullosos de haber conseguido conquistarlo y hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ya está, nos tocó. No añado ningún comentario. Siempre digo que vamos a ver la última foto porque nos hemos comido. Tú sabes que cuando tú viniste aquí la primera vez, esto era 20 y algo minutos, ahora son 45. Calle desaparecida, calle Rafael López, la acera de la derecha desaparecida. Exacto. Entonces, y la consulta de mi amigo Juan Nicolás. Y debajo la farmacia de Candilejo, que creo que era pariente el cuñado. Y gran aficionado al billar, estaba más tiempo jugando al billar. Sí, Juan Nicolás fue bueno, yo empecé a tratar a Juan, no fue mi pediatra de chico, yo era de Juan Domínguez. Tú sabes que era Juan Nicolás y Juan Domínguez, eran los pediatras de Huelva. Pero sí fue el pediatra de mis hijos. Yo conocí a Juan Nicolás en una cosa que en aquella época era el furor de la progresía cristiana, ¿no? Eran los cursillos de cristiandad. Contacto con él, su hijo, Casto, fue mi jefe de gabinete cuando estuve en la delegación del gobierno y una relación... ¿Casto ahora canta? Sí. Porque es bueno, que la familia... he ido a recitales poéticos y he visto... Y ha hecho letras. Y de hecho, tú eres hijo, digo, porque es que yo iba a la consulta de tu padre, me llevaban a mí cuando tenía la consulta en la calle entonces 18 de julio. Exacto. Frente a la Escuela de Comercio, que luego cambió aquí a donde estamos hablando. Es que ellos vivieron en 18 de julio. Sí, frente a donde hasta que ya se fueron a vivir a la vía paisajista. Aquí empezaron los naranjos, Antonio Segovia, Naranjito. Empezó a poner naranjos. Al fondo, en aquella esquina, un estanco, en la esquina de la calle del Puerto. Y un poquito más abajo pusimos Radio Popular. Sí, señor. Frente al cuartel de la Guardia Civil, a la comandancia. Bueno, eso es ahora. Radio Popular, cuando se inauguró, estaba pegando a la Avenida de Italia. Sí, la calle Béjar. Pero ahí fue donde se puso, pues ya después, posteriormente, frente a donde estaba Telefónica y antes la Guardia Civil. Sí, pero que antes de estar ahí... Estuvo en la calle Béjar. En la calle Béjar, encima del Palacio del Cine. Palacio del Cine, efectivamente. Que era el otro cine
de referencia en Huelva, el Palacio del Cine, que luego, que era de Sánchez Ramade, que luego hizo el Fantasio. Alfonso, se nos acabó el tiempo, se nos han quedado un par de fotos ahí se nos va volando en el tintero, pero es que somos muy de charlar. Pero hemos hablado cosas muy interesantes, sí. Anécdotas del mundo tuyo del toro, anécdotas de tu vida política, anécdotas de tu vida pasionaria, que tú tienes una vida muy amplia. Me ha gustado meterme en los charcos, y cuando no llovía, pues había que buscar un botijo para echar agua para meterte en los charcos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que vengas desde Sevilla, desde el Rompido, que es donde sueles estar. Hoy desde el Rompido. Bueno, pues más cortito. Yo te agradezco mucho que siempre que te llamo. Además, esta invitación, quien te la cursó fue tu amigo y mi amigo Pepe Zamora, que el día del especial Semana Santa. Otro niño de pasión. Sí, señor. Con su padre, que también fue hermano mayor. Sí, señor. Su hermana Mercedes, madrina de mi hijo. Y Manolo son los padrinos de Manolo fue el ginecólogo de mis 3 hijos. Sí. O sea que, si es que tú un pañuelo chico. Alfonso, muchísimas gracias. A ti, Diego. Un abrazo muy cercano. Y saludos a los paisanos. Y a todos ustedes, pues espero que les haya agradado el programa de hoy. Más variedad es imposible que haya tenido. Con Alfonso es facilísimo tenerla. Y por eso yo os espero que estéis delante de la pantalla de Huelva Televisión el próximo viernes y que hasta entonces seáis especialmente muy felices.